Siempre creí que el cumpleaños de una nieta era como un renacimiento para una abuela, una nueva oportunidad de ver el amor continuar a través de las generaciones. Preparé ese regalo con las manos temblorosas, pero con el corazón lleno de esperanza. Pensaba que sería un día bonito, de reencuentro, quizá hasta de perdón. Pero ese día, mi propio hijo me echó de su casa. Frente a todos. Con desprecio en los ojos. Y si crees que esta historia termina con una humillación, estás muy equivocado. Porque lo que vino después dio un giro inesperado a mi vida, y nadie podría haberlo imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no solo te va a sorprender, tal vez te haga mirar distinto los lazos de tu propia familia. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte al canal, porque historias como esta, vas a querer seguirlas todas. Me llamo Catalina Muñoz, tengo 72 años, y durante mucho tiempo fui vista como la abuela sencilla de la familia. Cosí la infancia de mis hijos con esfuerzo y ternura, esperando que algún día me miraran con el mismo cariño. Pero ese día, me vieron como una molestia. Y tal vez, solo tal vez, eso fue lo mejor que pudo haberme pasado. No tenía invitación, pero tampoco tenía orgullo ese día. Caminé desde la parada del autobús hasta la mansión con el regalo entre mis manos, envuelto en papel sencillo y un moño rojo que encontré en una caja de costura. Era una muñeca de trapo, cosida por mí, con los ojos bordados y el cabello hecho de estambre, como los juguetes de antes. Sabía que mi presencia no era esperada, pero algo en mí necesitaba ver a Inés, abrazarla, felicitarla aunque fuera de lejos. Frente a la casa, vi los autos lujosos alineados como si fueran parte de la decoración. El jardín estaba cubierto con una carpa blanca, había un piano de cola bajo una estructura con cortinas, y meseros uniformados pasaban con charolas de cristal. Me quedé parada unos segundos, tragando saliva, ajustando mi vestido azul oscuro que ya había usado demasiadas veces. Me acerqué despacio, como quien no quiere romper nada. Vi a Patricia primero. Estaba al lado de una mesa larga, riéndose con otras mujeres. Usaba un vestido ajustado que parecía sacado de una revista y sostenía una copa con vino rosado, de esos que vienen de Francia. En cuanto me vio, su sonrisa desapareció. Caminó hacia mí con paso firme, como si tuviera que sacar a alguien que se coló a un evento privado. Su mirada fue directa al regalo, luego a mis zapatos gastados. No dijo hola, ni cómo estás. Solo, ¿vienes vestida así? No pude contestar. A lo lejos, Inés me había visto y venía corriendo, con su vestidito rosa de tul. Tenía el cabello recogido y unos zapatitos blancos que brillaban. Alcé los brazos, lista para recibirla. Pero entre ella y yo apareció Álvaro, mi hijo. El mismo al que le enseñé a caminar entre muebles viejos, el mismo al que le tejí suéteres cuando no teníamos calefacción. «Mamá, no es el momento», me dijo sin mirarme. Sentí que el pecho se me cerraba. Me faltaba el aire, pero no podía mostrarlo. Inés se quedó parada, confundida. Patricia se puso detrás de Álvaro y me fulminó con la mirada, como si yo estuviera arruinando una escena que llevaban meses planeando. «Esta es una fiesta privada, Catalina. No hiciste RSVP. Aquí todo está organizado. No puedes llegar así, sin avisar», agregó, bajando la voz pero no el desprecio. Traté de explicar que solo quería dejarle un regalo a la niña, que no planeaba quedarme. Pero las palabras no salían. Álvaro me dio la espalda, tomó a Inés de la mano y la llevó hacia el grupo de niños. Nadie me tocó, pero todo en ese gesto fue una expulsión. Volteé a ver mi reflejo en la ventana, cansada, invisible, fuera de lugar. Me quedé unos segundos ahí, como esperando que algo pasara, que alguien reaccionara. Pero no. Las conversaciones siguieron. La música también. Nadie notó que una mujer mayor estaba parada con un regalo en la mano, mirando como su hijo fingía que no la conocía. Bajé la mirada y coloqué la muñeca sobre una de las jardineras de piedra. Me dolían los pies, pero más me dolía el alma. Pensé en irme corriendo, pero a esa edad una no corre. Una se va despacio, cargando todo lo que no dijo. Escuché a alguien reírse. No sé si fue Patricia o alguna de sus amigas. Caminé hacia la salida sintiendo un hueco en el estómago. Esa casa, esa fiesta, esa gente, ya no era mi mundo.
Tal vez nunca lo fue. Mientras bajaba por la acera, pasé junto a uno de los autos estacionados. Era negro, de esos que solo se ven en revistas o en la televisión. Pensé en cómo Álvaro soñaba con tener uno cuando era niño. Le gustaban los catálogos, recortaba fotos y las pegaba en su pared. Yo le decía que soñara alto, que lo conseguiría. Y lo hizo. Pero al parecer, con cada escalón que subió, fue olvidando quién le sostuvo la escalera. Me pregunté cuántas veces más tendría que enfrentar ese tipo de dolor, cuánto más tendría que callar. Había algo cruel en ver que todo lo que construiste con amor ahora era usado como excusa para negarte la entrada. No volví la vista atrás. Ni cuando escuché el piano, ni cuando un niño gritó «pastel». Apreté la bolsa contra el pecho y sentí una punzada en el costado. Me detuve en la esquina, donde el alumbrado público ya parpadeaba, y respiré profundo. No lloré. Ya no lloro en público. Aprendí a guardar las lágrimas para el baño o para las noches en que nadie llama. Pensé en tomar un taxi, pero recordé que había retirado efectivo esa mañana solo para el regalo. Así que empecé a caminar, sin prisa, pero con el corazón hecho trizas. Cada paso era una decisión: no volver, no insistir, no justificarme. Hay desprecios que ya no merecen explicaciones. Esa noche no cené. Preparé un té con lo poco que quedaba en la alacena y me senté en la cocina, viendo el reloj como si esperara que el tiempo me pidiera perdón. Nadie llamó. Nadie escribió. En Instagram, Patricia ya había subido las primeras fotos. Feliz cumple a nuestra princesa. Una fiesta mágica. Había luces, globos y hasta una pequeña fuente de chocolate. Vi la imagen de Inés soplando las velitas, rodeada de adultos con copas en la mano. Yo no estaba. No existí. Cerré la aplicación. Cerré el celular. Cerré el corazón un poco más. Y supe, con una claridad que dolía, que ya no podía seguir dándole mi ternura a quien me trataba como una carga. Al día siguiente desperté temprano. Me dolía el cuerpo entero, como si el alma pesara más que los huesos. Me preparé un café amargo y abrí la ventana. El aire olía a ciudad sucia, a coches, a indiferencia. Todo era gris, incluyéndome. Me senté con una libreta vieja y escribí una sola frase: cuando un hijo olvida el corazón que lo crió, termina vacío por dentro. Luego la arranqué, la guardé en el cajón de los cubiertos y seguí con mi día como si nada. Pero algo había cambiado. Ya no quería ser parte de un escenario donde siempre me tocaba el papel de estorbo. Era momento de dejar de tocar puertas que no me querían abrir. Desperté con el mismo silencio con el que me acosté. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una excusa disfrazada de cortesía. Fui directo a la cocina y me preparé un café negro, fuerte, sin azúcar, como lo tomaba Ernesto, mi hermano. Me senté frente a la ventana, viendo la calle sin interés, mientras el vapor de la taza se desvanecía como mi paciencia. Lo que más me dolía no era lo que dijeron, sino lo que no dijeron. Lo fácil que fue para Álvaro ignorarme, lo natural que le salió hacerme sentir una intrusa. La fiesta siguió, y yo era la única pieza que no encajaba. Ni siquiera preguntó si había comido, si tenía en qué volver. Como si la sangre ya no significara nada. Como si ser madre fuera un favor que una hace y luego se desecha. Abrí la alacena y tomé lo que quedaba del pan del viernes. Ni siquiera lo calenté. Me senté otra vez en la mesa y encendí el celular. No sé por qué lo hice. Tal vez aún esperaba una señal. Pero lo primero que vi fue una historia de Patricia. Música instrumental, cámara lenta, luces cálidas. Inés partiendo el pastel, rodeada de globos dorados con su nombre. La mesa de postres parecía sacada de un hotel boutique. Vi las letras en cursiva: gracias a todos por acompañarnos a celebrar la vida de nuestra princesa. Tuve que cerrar el celular de golpe. No por la envidia, sino por la mentira. Porque esa imagen de familia perfecta no era real. Yo conocía la verdad. Conocía las heridas, los silencios, la frialdad. Pero en la foto, todo brillaba. Menos yo. Fui al baño, me miré al espejo y no supe si lavarme la cara o romper el reflejo. Tenía los ojos hinchados, el cabello enredado, la expresión de alguien que lleva demasiados días fingiendo estar bien.
Me quité el suéter, lo dejé caer al suelo y me metí bajo la regadera. El agua cayó como un castigo necesario. Cerré los ojos y dejé que todo lo que no dije se fuera por el desagüe. No lloré. Solo dejé que el cuerpo hablara. Que dijera lo que yo ya no podía. Al salir, envolví mi cabello con una toalla y regresé al cuarto. En el buró estaba la muñeca de trapo que había recogido del jardín antes de irme. Nadie la quiso. Nadie preguntó por ella. Pero yo no podía dejarla tirada. Era la única parte de mí que aún quería estar cerca. Me senté en la cama y la abracé. No sé cuánto tiempo estuve así, mirando un punto fijo en la pared. A veces el dolor no grita. Solo se queda ahí, apretando el pecho, robando el aire. Pensé en ir a casa de alguna vecina, distraerme, hablar de cualquier cosa. Pero no quería hablar. Quería desaparecer. Entonces, sin pensarlo mucho, abrí el cajón donde guardaba mis documentos. Pasaporte, acta de nacimiento, viejas fotografías. También estaba ahí mi tarjeta del banco, la única donde entraba mi pensión. Revisé el saldo en la app. Poco, pero suficiente. No para lujos, pero sí para irme. Lo supe de golpe. Necesitaba poner distancia. Si nadie me quería cerca, yo misma iba a hacerles el favor. Pasé el resto del día sin hacer ruido. Preparé una maleta pequeña con lo indispensable. Dejé fuera todo lo que dolía, fotos familiares, cartas sin respuesta, regalos que di y nunca fueron abiertos. Al caer la noche, encendí la televisión para no escuchar mis propios pensamientos. En uno de los canales pasaban una serie de casas de lujo, con cocinas enormes, islas de mármol, refrigeradores que hablaban. Me reí sola. ¿Para qué tanto, si la gente que las habita no sabe amar? Apagué la pantalla y me recosté. El silencio era espeso, como una manta que me cubría de pies a cabeza. Sentí un temblor en la espalda. No era frío. Era el cuerpo hablándome, diciéndome que ya era suficiente. A la mañana siguiente, bajé a la tiendita de la esquina. Compré un cuaderno nuevo y un bolígrafo negro. Sentí que necesitaba empezar a contar mi versión. No para ellos, para mí. Porque si alguien no escribe lo que vivió, otros se encargan de tergiversarlo. Esa misma tarde me senté en el parque. Vi niños correr, ancianos caminar despacio, madres revisando el celular mientras sus hijos jugaban. Y pensé, yo ya fui todo eso. Ya fui hija, esposa, madre, abuela. Y sin embargo, me sentía como si recién estuviera empezando. En una banca, abrí el cuaderno y escribí una sola frase: no volveré a mendigar amor donde no me quieren. Esa frase me revolvió el estómago. Porque no se trataba solo de Álvaro. También de mí. De todo lo que dejé pasar, de todo lo que toleré por no incomodar. Pensé en cuántas veces me cancelaron planes, me dejaron fuera, me dijeron luego hablamos y nunca lo hicieron. Cuántas veces me expliqué de más. Cuántas veces creí que el problema era yo. Cerré el cuaderno, lo abracé contra el pecho y me levanté de la banca. No sabía exactamente a dónde ir. Pero tenía claro que quedarme aquí era seguir permitiendo que me borraran. Era momento de moverme. No por orgullo, sino por dignidad. Lo merecía. Aunque fuera tarde. Aunque fuera sola. Esa noche, antes de dormir, me preparé un té. Mientras lo revolvía, vi mi reflejo en la ventana de la cocina. Seguía siendo yo. Más vieja, más cansada, pero también más despierta. El mundo de Patricia y Álvaro ya no era mi mundo. No hablábamos el mismo idioma. Ellos pensaban en cuentas conjuntas, cenas en restaurantes elegantes, viajes con agencia de lujo. Yo pensaba en tranquilidad. En poder dormir sin sentirme un estorbo. En tener un lugar donde mi silencio no incomode. Apagué la luz de la cocina. Y por primera vez en mucho tiempo, me fui a la cama sabiendo que no tenía que probarle nada a nadie. Me tomó 3 intentos marcar el número de la inmobiliaria. No por nervios, sino porque cada vez que marcaba, me preguntaba si estaba exagerando. Tal vez mañana Álvaro llamaría. Tal vez me pediría disculpas. Pero ya no quería seguir viviendo del tal vez. La voz de la gente era joven, amable,
como si no supiera todavía lo que pesan las decisiones cuando una ya lo dio todo. Le pedí algo sencillo, en las afueras, una casa vieja con jardín, nada más. Me preguntó si buscaba soledad. Le dije que no, que buscaba paz. Anotó mi número, mi nombre completo, y prometió llamarme con opciones. Colgué con el corazón agitado. No sabía si eso era valentía o huida, pero al menos era algo mío. Pasé el resto de la tarde haciendo pequeñas despedidas sin palabras. Guardé mis tazas favoritas, las que compré en una tienda de segunda, y acomodé mi ropa en bolsas negras, sin mucho apego. Me detuve frente al espejo del baño, el mismo donde me vi llorar tantas veces sin que nadie lo notara. Lo limpié como si fuera a dejarle mi ausencia. En la sala, revisé cada cajón como si estuviera cerrando capítulos que nadie más había leído. Encontré recibos antiguos, una carta de Inés de cuando aprendió a escribir y una postal de Ernesto desde San Sebastián. Todo eso cabía en una sola caja. El resto eran restos de una vida donde siempre fui la última en elegir. A la mañana siguiente, me puse mi blusa blanca de lino, la que siempre usaba cuando quería sentirme en orden. Tomé un taxi al banco y retiré todo lo que quedaba en mi cuenta. No era mucho, pero era mío. Lo conté 2 veces antes de meterlo en el sobre. Afuera, el mundo seguía girando con prisa. Gente hablando por celular, corriendo con bolsas de diseñador, entrando a cafeterías con ventanales enormes y baristas con delantales limpios. Yo iba en sentido contrario. No tenía apuros, pero sí urgencia. Cuando regresé al departamento, me di cuenta de que no iba a extrañar nada. Ni el ruido de los vecinos, ni el pasillo oscuro, ni el portero que nunca saludaba. Cerré la puerta y sentí que algo se desprendía de mí. Escribí una nota corta y la dejé sobre el refrigerador. No se preocupen, estoy bien. Me fui a respirar. No mencioné nombres. Nadie preguntaría. Me llevé solo lo justo, una maleta con ropa, el cuaderno nuevo y un sobre con mis documentos. Guardé también el reloj de Ernesto, viejo pero resistente, y un frasco pequeño de perfume que me regalaron hace años, aún con unas gotas. Afuera, el aire olía a cambio. Bajé las escaleras cargando la maleta con ambas manos, porque el elevador llevaba semanas sin funcionar. No miré atrás, ni al departamento, ni al buzón, ni al edificio. Me subí al taxi como quien se va después de haber recogido todos sus pedazos. Durante el camino, el taxista hablaba de política, del precio de la gasolina, de que ya nadie quiere pagar en efectivo. Yo solo asentía, mirando por la ventana. Pasamos por avenidas que me sabían a rutina, por tiendas donde antes buscaba ofertas para los nietos, por restaurantes que siempre miré desde fuera. La ciudad parecía ajena, aunque la había caminado toda mi vida. Llegamos a la estación de autobuses. Pagué con billetes doblados y me senté a esperar. El lugar olía a sudor, a fritangas, a ansiedad. Compré un café aguado en un vaso de unicel y lo tomé despacio. Vi pasar a madres con niños dormidos, a parejas peleando, a ancianos con cara de nada. Era un desfile de historias mudas. Como la mía. Tomé el camión de las 5:40 a Pedraza, un pueblo que apenas recordaba de un viaje que hice con Ernesto hace más de 20 años. No tenía hotel reservado, ni casa vista, ni nadie esperándome. Solo la intuición de que ahí podría empezar de nuevo. Me senté junto a la ventana y me dejé llevar por el vaivén. Afuera, el paisaje se volvía más limpio, más abierto, menos adornado. Sentí que el cuerpo empezaba a aflojarse, como si ya no tuviera que demostrar nada. Cerré los ojos por un momento y me permití no pensar. Solo respirar. Como decía mi abuela, quien no se muda, se marchita. Yo no quería marchitarme más. Llegamos de noche. El pueblo estaba casi en silencio, con faroles viejos y calles empedradas. Bajé del camión con la maleta en mano, sin prisa. Había una panadería abierta, con olor a canela y pan recién hecho. Compré un bolillo y me lo comí sentada en una banca, mirando las luces cálidas de las casas. Había ventanas grandes, de esas que dejan ver la vida adentro. Nadie me conocía, nadie me juzgaba. Me sentí segura por primera vez en mucho tiempo. Caminé hacia una pensión modesta. Una señora mayor abrió la puerta, me ofreció un cuarto con baño compartido y una taza de leche tibia.
Acepté todo sin dudar. Esa noche dormí como no dormía desde hacía años. Sin miedo. Sin ruido. Sin nadie por quien esperar una disculpa. A la mañana siguiente, desperté con la sensación de haber dejado algo pesado atrás. No sabía si era tristeza o simplemente alivio. Bajé las escaleras de la pensión y la señora ya tenía café caliente y pan dulce sobre una mesa pequeña con mantel de cuadros. Comí en silencio, mirando por la ventana. Había algo en ese pueblo que me llamaba, como si las calles tuvieran memoria. Caminé sin rumbo hasta encontrarme con una casa vieja, de fachada de piedra y ventanas pintadas de azul cielo. Estaba en venta. El cartel era pequeño, pero suficiente para hacerme detener el paso. No tenía molduras caras ni portones eléctricos, pero sí algo que no encontraba desde hacía años: calma. Me acerqué y pegué la frente al vidrio. El interior estaba vacío, pero el espacio respiraba. Anoté el número de contacto y regresé a la pensión. Llamé desde la recepción y en menos de una hora, el agente me esperaba frente a la casa. Era un señor mayor, amable, con los pantalones altos y voz pausada. Me abrió la puerta como si me estuviera presentando a una vieja amiga. Caminé por los cuartos sin decir nada, tocando las paredes con la punta de los dedos. El piso crujía, había humedad en una esquina y la cocina necesitaba más que una mano de pintura. Pero las ventanas dejaban entrar una luz cálida. Había un jardín descuidado, con arbustos secos y una fuente que ya no funcionaba. Le pregunté el precio. Me lo dijo sin rodeos. No era barato, pero tampoco inalcanzable. Lo pensé un segundo y respondí: la quiero. Sorprendido, me preguntó si necesitaba tiempo. Le dije que no. Saqué el sobre con los billetes que traía desde el banco. Era casi todo lo que tenía, pero no me tembló la mano. Firmé el contrato en la banca frente a la casa, con un bolígrafo prestado y el sol en la nuca. El agente me dio las llaves envueltas en una servilleta de papel. Nadie aplaudió, nadie celebró. Pero yo sentí que estaba comprando más que una propiedad, estaba recuperando mi lugar en el mundo. Entré sola, con la maleta en la mano, y cerré la puerta con un giro lento. Respiré hondo. No olía a nuevo, olía a historia. Ese tipo de historia que una decide reescribir. Me senté en el piso del salón, crucé las piernas y apoyé la espalda contra la pared. No había muebles, pero no me sentía vacía. Esa misma tarde, recorrí el mercado local buscando lo básico: una colcha, un sartén, velas y jabón. En una tienda encontré una silla antigua, con el tapiz desgastado. La compré sin regatear. También compré flores secas y un frasco con esencia de lavanda. De vuelta a casa, acomodé todo como pude. Coloqué la silla junto a la ventana más luminosa, encendí una vela y me senté a escribir. Abrí el cuaderno que había comprado días antes, y con la misma letra que usaban las cartas a Ernesto, escribí: las heridas no se gritan. Se sanan con silencio. Era mi forma de decirme que ya no necesitaba testigos para validar mi dolor. Ese cuaderno no era un diario. Era un espacio para hablarme sin interrupciones. Pasaron los días y empecé a descubrir el ritmo del pueblo. Las campanas sonaban a las 6, el panadero pasaba a las 7 y la señora de los quesos montaba su puesto a las 9. Me aprendí las rutas, los saludos, los rostros. Nadie me preguntaba por mi pasado, y eso me parecía un regalo. Comencé a arreglar el jardín poco a poco. Podaba con tijeras viejas, arrancaba maleza, removía la tierra con las manos. Una mañana, encontré un brote de lavanda entre las piedras. Me quedé ahí, arrodillada, observando cómo la vida se abría paso donde parecía imposible. No tomé foto, no grabé vídeo. Solo lo viví. Y en ese instante, entendí que no todo lo perdido era para siempre. Por las tardes, me sentaba junto a la ventana azul, con la silla vieja, el cuaderno en las piernas y un té caliente entre las manos. A veces escribía. A veces solo miraba. Enfrente vivía una pareja mayor. Él regaba las plantas, ella tejía en el porche. Nunca me preguntaron nada, pero siempre saludaban con una sonrisa suave. Sentí que ese tipo de silencio era justo lo que necesitaba. No ese que duele, sino el que cuida. Poco a poco,
Fui sintiéndome menos extraña en mi propia piel. No usaba maquillaje. No planchaba la ropa. No hablaba con nadie por teléfono. Pero cada día, el espejo me devolvía una cara más serena. Un día fui al banco local a abrir una cuenta. Llevaba mi identificación, los papeles de la casa y lo que quedaba del efectivo. El asesor me ofreció una tarjeta con beneficios que rechacé sin culpa. Solo quería lo básico. Mientras firmaba los papeles, vi un letrero que decía: estabilidad es saber que puedes elegir sin miedo. Me quedé con esa frase todo el día. Al volver a casa, me recosté en el piso de madera y cerré los ojos. Escuché el viento afuera, las hojas, algún pájaro. No necesitaba más. Ya no buscaba adornos. Solo quería que la paz se quedara un rato. Y por primera vez en años, sentí que podía invitarla a entrar sin pedir permiso a nadie. No sabía cuánto tiempo iba a quedarme ahí. Tal vez semanas, tal vez años. Pero no me urgía tener respuestas. Empecé a entender que no todo se repara y que hay cosas que simplemente se aceptan. Lo que no cambia afuera, puede transformarse adentro. Y eso ya era suficiente. Antes me dolía que Álvaro no me llamara, que Patricia fingiera que no existo, que Inés tal vez no recordara mis cuentos. Ahora me dolía menos. No porque ellos cambiaran, sino porque yo ya no esperaba. Me bastaba conmigo. Con mi taza de té, mi cuaderno, mi ventana azul. Y un jardín que aprendía a florecer otra vez, como yo. ¿Y tú? ¿Alguna vez te dolió más el desprecio de un hijo que cualquier otra herida de la vida? Un martes por la mañana, mientras regaba el jardín con una botella cortada, escuché que alguien tocaba la puerta de hierro. No esperaba visitas. Al asomarme, vi a un hombre mayor, de traje oscuro y portafolio de piel, parado con una compostura que desentonaba con las calles empedradas. Se presentó como abogado, y antes de que pudiera preguntarle de qué se trataba, me entregó un sobre grueso con mi nombre completo escrito a mano. Lo sostuve un segundo, reconociendo la caligrafía. Ernesto. Mi hermano. El mismo con el que había perdido contacto años atrás, pero que siempre me mandaba una tarjeta por Navidad. Entré a la casa, le ofrecí café, y nos sentamos en las únicas 2 sillas que tenía. Abrió su carpeta y comenzó a explicarme. Ernesto había fallecido hacía 3 meses. No dejó hijos, ni pareja, ni herederos directos. Todo su patrimonio, varias propiedades en la capital, acciones en una empresa hotelera, cuentas de ahorro y un pequeño viñedo en Salamanca, estaba a mi nombre. Al escucharlo, no supe si llorar, reír o quedarme en silencio. Él sí me pensó. Él sí me nombró. El abogado siguió detallando cifras, ubicaciones, cláusulas, pero yo ya no lo escuchaba del todo. Pensaba en las veces que Álvaro ni siquiera contestó mis llamadas, en cómo me sentí invisible en su fiesta, en cómo Patricia me trató como una carga. Y ahora, de golpe, ese apellido que siempre llevé con humildad, tenía peso. Valor. Historia. Me sentí vista. Por fin. Firmé los documentos sin pestañear. Era mucho dinero, lo suficiente para no volver a preocuparme por una factura o por el precio del gas. Pero más que eso, era una confirmación, yo también importaba. El abogado me miró con respeto. Me ofreció gestionar las cuentas, crear una estructura financiera, asesorarme sobre cómo mover los fondos. Rechacé lo innecesario. Quería mantenerlo simple. Abrimos una cuenta a mi nombre, solo una. Puse como dirección la casa del pueblo, aunque sabía que ahora podía comprar otra más grande, más moderna, con acabados finos y jardín con sistema automático de riego. Pero no quería más metros cuadrados. Quería más paz. Eso no se cotiza. Salí a caminar por la plaza con una sensación rara en el pecho. No era orgullo. Era como una reivindicación interna. Como si la vida, de alguna forma, me hubiera dicho: aquí estás. Me compré una rebanada de pan artesanal y me senté en una banca a mirar cómo caía la tarde. No hice ninguna llamada. No publiqué nada. No quería que lo supieran todavía. Quería digerirlo. Era curioso que todo ese poder me llegara justo ahora, cuando menos lo necesitaba. Pero tal vez por eso mismo, me sentía lista. Ya no buscaba reconocimiento. Ni perdón.
solo claridad. Y eso, de algún modo, también era un tipo de riqueza. Esa noche, saqué del cajón la frase que había escrito semanas atrás. Cuando un hijo olvida el corazón que lo crió, termina vacío por dentro. La leí con otros ojos. No con dolor, sino con firmeza. Álvaro no lo sabía, pero acababa de perder la herencia más valiosa que pudo tener, mi respeto. Porque cuando una madre deja de justificarse, el hijo empieza a enfrentarse a sí mismo. Guardé el papel otra vez. Me preparé una cena sencilla, arroz con huevo y un poco de queso curado que me regaló la vecina. Encendí una vela de citronela, abrí la ventana y respiré profundo. Afuera, la noche era amable. Adentro, por fin, también. Los días siguientes, me dediqué a ordenar mi nueva situación con calma. Contraté a una señora del pueblo para ayudarme con la limpieza a cambio de un pago justo. Compré muebles de segunda mano, pero en buen estado, un sillón de cuero envejecido, una lámpara de pie con pantalla de lino, una estufa nueva con horno. Nada extravagante. Pero cada cosa la elegí yo. Sin pedir opinión. Sin justificar cada peso. Por primera vez en décadas, tenía control sobre mi vida y mis decisiones. Y eso era mejor que cualquier cuenta bancaria. Aunque admito que no poder dormir preocupada por el recibo del gas también ayuda. Una tarde, mientras organizaba los papeles en una caja fuerte portátil que compré por internet, me llegó un pensamiento. ¿Cuánto valgo cuando no tengo que explicarme? Esa pregunta me quedó dando vueltas. Porque toda mi vida me midieron por lo que podía dar, no por lo que era. Si cocinaba, si cuidaba, si callaba. Pero ahora, con estas escrituras, estos saldos, esta firma, ya no era solo la madre de Álvaro. Era Catalina Muñoz, heredera, dueña, mujer con nombre propio. Y aunque no planeaba hacer ostentación de nada, había algo en ese cambio de rol que me fortalecía los huesos. No era venganza. Era justicia. No llamé a nadie. Ni a Patricia, ni a Álvaro, ni siquiera a Inés. Sentí que lo mejor era dejar que la vida hiciera su trabajo. Las cosas caen por su propio peso, y las verdades, tarde o temprano, llegan a la puerta correcta. Me dediqué a seguir escribiendo. A caminar por el pueblo. A revisar mis cuentas desde la app del banco con una tranquilidad que no conocía. Compré un té importado que siempre había querido probar. También una bata suave, de algodón egipcio, como las que veía en revistas de spa. No por lujo. Por ternura. Porque ya era hora de cuidarme como antes cuidé a todos. No supe en qué momento se enteraron, pero bastó una llamada del abogado para que la noticia llegara a Madrid como chispa en gasolina. Patricia fue la primera en reaccionar. Según supe después, estaba sentada en la terraza de la mansión, tomando vino rosado de una botella importada, una de esas que solo se consiguen en tiendas exclusivas de vinos con cavas subterráneas. Llevaba un vestido blanco de lino, con un escote que solo usaba cuando se sentía por encima de todos. Estaba con dos amigas del club privado donde solía hablar mal de mí, mientras su empleada doméstica servía canapés de salmón. Y justo ahí, entre risas forzadas y frases vacías, le llegó la noticia. Catalina Muñoz, su suegra, era ahora dueña de una fortuna. Y no cualquier fortuna. Álvaro no quiso creerlo. Según me contaron, colgó al abogado la primera vez que lo llamó. Pensó que era un error. Luego pensó que era una broma. Después, el silencio. El mismo silencio que él me regaló durante años, ahora lo visitaba a él. Patricia fue quien reaccionó con más violencia. Tiró la copa contra el piso de mármol blanco y gritó cosas que nadie se atrevió a repetir. Le dolía más la idea de verme en una posición de poder que cualquier otra cosa. No soportaba imaginarme sentada en una silla tapizada en terciopelo, tomando decisiones, firmando cheques, siendo mencionada en la misma frase que la palabra propietaria. Y sin embargo, esa era ahora mi realidad. Días después, el abogado volvió a llamarles. Esta vez fue directo. Necesitaban firmar unos documentos relacionados a la propiedad de unas acciones que Ernesto había dejado en una sociedad compartida con Álvaro. Nada urgente, pero necesario. Acordaron verse en una notaría al norte de la ciudad, una de esas con fachada de cristal, salas de espera con sillones italianos y recepcionistas que te ofrecen agua mineral en vasos de cristal grueso. Patricia llegó maquillada como para una gala,
con un bolso de cuero rígido que seguro costaba más que mi pensión anual. Álvaro, en cambio, iba pálido, con la corbata torcida y los ojos hundidos. Apenas cruzaron la puerta, vieron en la carpeta un nombre subrayado: Catalina Muñoz. Su mundo perfecto se empezaba a agrietar. Mientras ellos firmaban con manos temblorosas, yo estaba sentada en mi nueva sala, tomando un café sencillo en una taza de barro que compré en el mercado del pueblo. No me hacía falta nada más. Había aprendido que la verdadera abundancia no se mide en metros cuadrados, sino en metros de alma. Pero no negaré que una parte de mí disfrutó imaginar la escena. Patricia mordiéndose el labio, conteniendo el coraje. Álvaro tratando de entender cómo su madre, esa mujer a la que no dejaba pasar de la puerta, ahora era la heredera de un apellido que él había despreciado. No lo busqué. No lo planeé. Pero ahí estaba. La vida poniendo las piezas donde siempre debieron estar. Esa noche no dormí mucho. Me desperté varias veces, no por ansiedad, sino por una sensación nueva, ligereza. Como si me hubieran quitado de encima una carga invisible que llevé por años. Pensé en todo lo que había soportado en silencio, los comentarios sutiles de Patricia, las veces que me cambiaron de mesa en reuniones familiares, las miradas de lástima. Recordé un almuerzo en su casa donde me sirvieron en vajilla diferente, porque la buena es solo para los invitados. Yo sonreí, como siempre, pero por dentro me dolía. Y ahora, de pronto, todo eso ya no tenía peso. Porque entendí que no se trata de estar en la mesa correcta, sino de saber que no necesitas mendigar un asiento. El abogado me llamó esa misma semana para confirmar que las transferencias estaban completadas. Ya tenía control sobre los bienes, las cuentas y los movimientos financieros. Me ofreció una administradora de patrimonio, pero rechacé. Le pedí algo más simple: solo quiero saber lo que tengo y dónde está. Nada más. Quería que cada decisión pasara por mis manos. Me abrí una cuenta nueva con tarjeta incluida, aunque no la usaba mucho. Prefería manejarme en efectivo, como siempre. Pero no voy a mentir, tener margen, elegir sin miedo, cambiar de opinión sin revisar el saldo, era un respiro. No era por el dinero. Era por el derecho de no tener que pedirlo. Pasé esos días en calma. No esperaba que me buscaran, ni que me agradecieran nada. A veces me asomaba por la ventana del comedor y veía cómo el jardín empezaba a tomar forma. Sembré lavanda, romero y unas rosas blancas que compré en el vivero. Todo con mis manos. Cada planta era una respuesta que no di, una lágrima que no mostré, una palabra que me tragué. Ya no necesitaba decir nada. Mi silencio, por fin, estaba lleno de sentido. Y eso también era riqueza. No la de la cuenta bancaria. La que una siente cuando ya no necesita validarse frente a nadie. Ni siquiera frente a un hijo. Una tarde, mientras arreglaba los libros en un estante nuevo, encontré una libreta vieja con recetas. Era de mi mamá. Entre las páginas, había una frase escrita con su letra: el tiempo acomoda hasta lo que parecía roto para siempre. Cerré los ojos y me recargué en la pared. No sabía qué iba a pasar, si Álvaro aparecería, si Patricia se tragaría su orgullo, si Inés volvería a buscarme. Pero por primera vez, no tenía miedo de nada de eso. Ya no me definían sus decisiones. Porque entendí que el verdadero lujo es vivir sin pedir permiso para ser quien una es. Un mes después de la firma en la notaría, la fachada perfecta de la casa de Patricia comenzó a mostrar las primeras grietas. Y no hablo solo de lo emocional. El banco les notificó por escrito que la hipoteca estaba vencida. 3 letras grandes en rojo: pago pendiente. La cuenta conjunta que manejaban había sido drenada por completo. Entre cenas en restaurantes de autor, viajes a playas privadas y membresías en clubes exclusivos, no quedaba margen de maniobra. Patricia lo negó todo al principio. Decía que era un error del sistema. Pero cuando llegaron los extractos impresos, no tuvo cómo justificar los cargos. El mármol blanco de la entrada ya no brillaba tanto. Ni las cortinas de lino suizo ni los sillones importados podían cubrir el desastre. Álvaro se enteró en plena reunión. Su asistente le llevó el sobre al despacho y lo vio empalidecer al abrirlo. Me contaron que se quedó sentado, sin decir una palabra durante varios minutos. En su mundo,
Todo se resolvía con una tarjeta de crédito o una llamada rápida. Pero ahora ninguna tarjeta tenía fondos suficientes. Y ninguna llamada le devolvía la estabilidad que había perdido. Patricia seguía comprando ropa de diseñador como si nada, convencida de que pronto todo se resolvería. Para ella, el lujo era una extensión de su identidad. Dejarlo atrás era aceptar que todo ese estatus era frágil. Pero Álvaro empezó a despertar. Los proveedores comenzaron a llamar. También el banco, el contador y hasta el jardinero, que llevaba meses sin cobrar. Uno a uno, empezaron a desaparecer los servicios. Primero el chef privado, luego la empresa de limpieza, después la señora que cuidaba a Inés por las tardes. Patricia se quejaba de que la casa olía a encierro. Que el vino que quedaba no era de su reserva favorita. Que nadie le avisó que la alberca estaba sucia. Y Álvaro ya no sabía si gritarle o callarse. En la cocina, el refrigerador de acero inoxidable seguía lleno de etiquetas gourmet, pero todo sabía a tensión. Hasta el mármol pulido de la encimera parecía más frío que antes. Una noche, después de discutir durante horas, Álvaro bajó al sótano donde guardaban los papeles de la casa. Ahí, entre carpetas con facturas, encontró un documento que no recordaba haber firmado. Una cláusula. Un nombre, Catalina Muñoz. Le temblaron las manos. Me lo contó después, cuando ya era tarde. Esa fue la primera vez que comprendió que yo había estado cerca todo el tiempo, no físicamente, pero sí como presencia. Como advertencia. Como madre que nunca desaparece del todo. Salió del sótano con el rostro descompuesto. Y por primera vez en años, preguntó por mí. Pero Patricia no respondió. Se limitó a servirse otra copa. Inés notaba el ambiente. Ya no sonreía tanto. Se refugiaba en su cuarto, dibujando en hojas sueltas, sin ganas de bajar a la sala. Me contaron que un día preguntó, ¿por qué ya no viene la abuela? Y nadie supo qué decirle. Esa pregunta, tan simple y tan clara, empezó a resquebrajar algo dentro de Álvaro. Mientras la casa perdía valor, mientras los bienes eran embargados uno a uno, él se iba quedando sin excusas. Sin refugios. Sin esa falsa tranquilidad que el dinero malgastado le había dado durante años. Y justo cuando creyó que no podía ir peor, llegó la carta. Una notificación oficial. Firmada por mí. No era una amenaza. Era una decisión. En ella se le informaba que la propiedad de la casa había sido transferida. Ya no estaba a nombre de él, ni de Patricia. El nuevo nombre en la escritura era el mío. Catalina Muñoz. No lo supieron al momento de la herencia. Fue algo que se consolidó después, cuando el viñedo fue vendido y una parte de las acciones se liquidaron. Con ese dinero, hice la compra en silencio. Porque aprendí que las grandes decisiones no se gritan. Se ejecutan. Con firmeza. Sin escándalos. Me lo imaginé ahí, con el papel en la mano, parado frente al ventanal que tanto amaba. Ese mismo ventanal donde me negó la entrada el día del cumpleaños de Inés. Me imaginé su cara, su cuerpo frío, su orgullo haciéndose polvo como las paredes de yeso que recubren una estructura débil. Patricia gritó. Lloró. Me llamaron de todo. Pero no respondí. No hacía falta. El tiempo estaba haciendo lo suyo. Ellos tenían 30 días para abandonar la propiedad. Era la ley. Era el acuerdo. Era la vuelta de la vida, implacable y justa. Yo no lo celebré. No abrí una botella. No publiqué nada. Solo salí al jardín de mi casa en el pueblo y me senté a escribir. En mi cuaderno, con la misma tinta negra de siempre, anoté una frase que me nació del alma. El poder que llega cuando ya no se necesita es el que más libera. Porque no lo hice por venganza. Lo hice por mí. Porque un día me cerraron la puerta. Y ahora, por fin, era yo quien sostenía las llaves. La fecha de entrega llegó más rápido de lo que pensaba. Me levanté temprano, tomé un baño largo, me puse un conjunto gris claro que compré en una boutique discreta del pueblo y me recogí el cabello con una pinza de carey. No quería parecer superior. Solo quería verme firme. Fui al banco a retirar una copia del documento de propiedad, guardé todo en una carpeta de cuero y subí al coche negro que había alquilado solo por ese día. No necesitaba chofer.
No necesitaba aplausos. Lo que estaba por hacer no era una escena. Era un cierre. Llegué a la mansión a las 10 en punto. El portón estaba abierto. Entré con paso lento. Nadie me detuvo. Álvaro salió primero. Parecía no haber dormido. Tenía el saco arrugado, la camisa mal abotonada y la mirada baja. Lo seguía Patricia, descalza, con una bata de seda arrastrando por los pisos de mármol. En sus manos sostenía una copa de vino, aunque eran apenas las 10 de la mañana. Me vieron sin decir palabra. Inés asomó desde la escalera, con una expresión que me partió el alma. No entendía nada, pero sabía que algo fuerte estaba ocurriendo. Caminé hasta el centro del recibidor, ese mismo donde un día me negaron el paso. Miré alrededor. Todo seguía en su sitio, las lámparas de cristal, los cuadros de autor, la alfombra traída de Marruecos. Nada había cambiado. Y, sin embargo, todo era distinto. Saqué los papeles con calma, los entregué al agente judicial que ya estaba ahí. Patricia soltó una carcajada vacía, nerviosa, esa risa que se parece al miedo. «¿Esto es una venganza?», escupió. La miré directo a los ojos y le respondí con voz baja, pero clara: «No. Esto es justicia». Álvaro quiso hablar. Dio un paso hacia mí, levantó la mano como si fuera a pedirme algo. Pero se detuvo. Sabía que esta vez no bastaba con mamá. El agente le entregó la notificación. 48 horas para desalojar. Sin apelaciones. Sin extensiones. Patricia tiró la copa al suelo. El vino se escurrió entre las baldosas como sangre vieja. Inés bajó un escalón. Y entonces, por fin, me habló. «¿Abuela?», dijo con un hilo de voz. Giré hacia ella. Su cabello estaba desordenado. Usaba pijama. Su inocencia seguía intacta. Di un paso, pero no me acerqué del todo. No quería confundirla. No era momento. Patricia reaccionó de inmediato. «No te atrevas. Ella es nuestra hija», gritó, jalándola del brazo. Fue entonces que dije lo único que sentí que debía decir: «La cuidaré cuando ustedes aprendan lo que es el respeto». Nadie respondió. Nadie se movió. La frase cayó como piedra en el centro del salón. Álvaro bajó la vista. Patricia se cubrió el rostro con la mano. Inés. Inés me miró como si empezara a recordarme. Salí sin mirar atrás. El agente se quedó para supervisar todo. Yo no tenía nada más que decir. Ya no estaba ahí para convencer a nadie. La casa era mía. Legalmente. Pero más allá de lo jurídico, era mía porque por fin entendía lo que valía. Mientras caminaba hacia el coche, sentí una mezcla extraña de tristeza y dignidad. Nadie gana en una historia así. Pero hay momentos en que poner límites es la única manera de decir: «Aquí estoy. Y merezco más». Cerré la puerta del coche, me ajusté el cinturón y pedí que me llevaran de vuelta. No había necesidad de quedarme ni un minuto más. En el camino, vi pasar lugares conocidos. Una florería donde solía comprarle jazmines a Inés, la cafetería donde Álvaro me pidió prestado para su primer carro, una boutique donde Patricia una vez me dijo que no había ropa para señoras como tú. Todo eso seguía ahí. Pero ya no me dolía. Ahora era paisaje. Historia. No heridas abiertas. En el fondo del bolso, tenía una nota que había escrito para mí misma esa mañana. La mujer que regresa por sí sola, ya no regresa igual. Y era verdad. Aunque el rostro fuera el mismo, mi alma ya era otra. Volví al pueblo al atardecer. El cielo estaba naranja, las calles tranquilas. La dueña de la pensión me recibió con una sonrisa y una taza de té de manzanilla. Me preguntó cómo me había ido. No le conté detalles. Solo dije: «Fue justo». Subí a mi cuarto, me puse la bata suave que tanto me gusta y me senté en la ventana. Desde ahí vi cómo encendían las primeras luces del vecindario. No me sentía triunfadora. Me sentía en paz. Y a mi edad, eso vale más que cualquier trofeo. Mañana empezaría algo nuevo. Y, por primera vez, no me daba miedo. ¿Y tú? ¿También fuiste despreciada por alguien que ahora necesita tu ayuda?
Pasaron 3 días desde que salí de aquella casa. No llamé. No pregunté. No volví. Pero algo dentro de mí no se calmaba del todo. Sabía que había hecho lo correcto, que no debía justificar nada, pero había una imagen que no lograba sacarme de la cabeza. Inés, parada en la escalera, con los ojos clavados en los míos. No eran ojos de reproche. Eran de espera. De duda. Como si todavía no entendiera del todo quién era yo en medio de ese caos. Y cómo explicarle que antes de ser esa mujer que firmó papeles y tomó decisiones, fui su abuela. La que le contaba cuentos en el sillón viejo, la que le hacía moños con listones de tela que sobraban de mis costuras. Me desperté con la necesidad de verla. No de enfrentar a Patricia ni a Álvaro. Solo de verla. Así que fui a la ciudad sin plan ni aviso. Me bajé a 3 cuadras de la mansión para no llamar la atención. Caminé despacio, con la bolsa cruzada y una bufanda cubriéndome parte del rostro. No sabía si me dejarían entrar, pero eso no me detendría. Me paré frente a la casa, no en la puerta, sino al otro lado de la calle. Era media tarde. El sol pegaba justo en las ventanas del segundo piso. Me quedé ahí, esperando algo que no sabía si iba a llegar. Y entonces pasó. Inés. Se asomó por la ventana. No sé si fue casualidad o presentimiento. Pero me vio. Se quedó quieta. Yo levanté la mano. No saludé. Solo levanté la mano, despacio, como cuando uno quiere decir aquí estoy sin hacer ruido. Ella parpadeó un par de veces y, para mi sorpresa, me devolvió el gesto. No sonrió, pero tampoco se escondió. Se quedó ahí, observándome como si intentara reconstruirme en su memoria. Fue un momento corto. Un instante. Pero suficiente. Supe que todavía había un hilo. Uno delgado, pero firme. Patricia entró al cuarto y cerró la cortina de golpe. Yo bajé la mano. No me enojé. No lloré. Solo di media vuelta y caminé de regreso. No necesitaba más. Esa niña me había visto. Me había reconocido. Y en sus ojos no había miedo. Volví al pueblo con una mezcla rara en el pecho. No era tristeza. Era algo más íntimo. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Como una semilla enterrada. Algo que no se ve, pero que sabes que ahí está. Esa noche escribí en mi cuaderno, hay lazos que ni el silencio ni el orgullo pueden romper. No puse nombres. No hacía falta. Me preparé un té de canela, me senté en el sofá frente a la ventana y dejé que el silencio me envolviera. Afuera, el aire olía a tierra húmeda. Adentro, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. Me sentía entera. Porque a pesar de todo, yo seguía siendo yo. Catalina. Mujer, madre, abuela. Al día siguiente, limpié el cuarto de visitas que había quedado casi vacío. No por costumbre, sino por intuición. Sacudí el polvo, cambié las sábanas, puse una lámpara de luz cálida sobre la mesita de noche y abrí la ventana para que entrara el sol. No esperaba a nadie, pero algo en mí quería que ese cuarto estuviera listo. Como si estuviera preparando espacio no solo en mi casa, sino en mi vida. Fui al mercado y compré pan dulce, mermelada y un frasco pequeño de miel. También traje una libreta infantil con lápices de colores. No es que creyera que Inés vendría, pero a veces una prepara ternura, por si acaso. Durante el desayuno, recibí una llamada del abogado. Me dijo que Álvaro había enviado una carta dirigida a mí, sin pedir que la leyera, solo que la recibiera. Le pedí que la retuviera por ahora. No estaba lista para leer disculpas escritas por alguien que nunca supo hablarme con el corazón. Me agradeció y colgamos. Me quedé pensando en esa carta. En lo fácil que es escribir lo que no se tuvo el valor de decir en persona. Pero también en lo difícil que debe ser para un hijo reconocer que se equivocó. Guardé esa idea en el fondo del pensamiento. No era momento. Aún no.
Salí a caminar por el pueblo. Saludé al panadero, al señor de las verduras, a la mujer que vendía flores silvestres. Sentí que pertenecía a ese lugar. No por lo que tenía, sino por lo que ya no necesitaba demostrar. Me detuve frente a una tienda de decoración sencilla, donde vi una maceta con forma de corazón. No lo pensé. La compré. La llevé a casa y la puse en la entrada. No para ellos. Para mí. Para recordarme que, aunque me cerraron puertas, yo aún era capaz de abrir ventanas. Y esa es la diferencia entre quien solo habita una casa y quien construye un hogar. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela junto a la cama. Vi su luz reflejarse en la pared. Pensé en Inés, en su mano levantada desde la ventana, en su mirada sin juicio. Me pregunté cuánto tiempo más tendría que pasar hasta que alguien me dijera, «Te extrañamos». Pero ya no era una espera triste. Era una espera firme. Porque ahora sabía que no se trata de volver a lo que una fue. Se trata de no perder lo que una es. Me acomodé en la cama, respiré hondo y susurré, «Estoy lista». No para ellos. Para mí. Una mañana de domingo, mientras preparaba café, me encontré frente a la ventana viendo el jardín. Las plantas que meses atrás estaban secas, ahora respiraban. Había color. Había forma. Y por primera vez sentí que esa casa, la que compré con tanto miedo, ya no era solo un refugio. Era un lugar con alma. Pensé en lo que había vivido ahí, el silencio, la sanación, las primeras decisiones tomadas con firmeza. Pero también pensé en otras mujeres como yo. Madres, abuelas, tías, mujeres con nombre y heridas. Mujeres que, como yo, habían sido relegadas al último lugar de la mesa. Y fue ahí cuando se me ocurrió transformar la casa. No toda, pero sí una parte. Hacer de ese espacio algo más que mío. Algo que sirviera, que acogiera, que abrazara. Fui hasta la oficina de desarrollo social del pueblo, hablé con una mujer joven que me escuchó con atención. Le expliqué mi idea, un espacio para abuelas y nietos separados por conflictos familiares. Una casa para jugar, para leer, para tomarte con pan dulce, para llorar sin culpa y reír sin explicaciones. Me preguntó si tenía experiencia. Le respondí, toda una vida. Le hablé de mi historia, de Inés, de la fiesta, del portazo. Y me dijo que sí, que me apoyarían con difusión y voluntarios. Salí de esa oficina temblando, pero convencida. Comencé por los cuartos del fondo. Quité las camas viejas, pinté las paredes en tonos suaves, colgué cortinas de lino que dejaban entrar la luz. Compré colchonetas para el piso, una cafetera industrial pequeña, una colección de cuentos usados y una docena de tazas de cerámica. En una esquina, puse una caja con mantas de colores. En otra, una mesa con crayones, hojas y juegos de mesa. La casa se fue llenando. De objetos, sí, pero también de intención. De memoria. De consuelo. Yo misma cosí cojines con retazos de tela y escribí carteles con frases como «Aquí no se juzga a nadie y todo abrazo es bienvenido». Un viernes por la tarde abrimos las puertas. La noticia se había corrido por el pueblo. Llegaron 3 abuelas. Una de ellas traía a su nieta. Otra venía sola, con una foto en la mano. La tercera llegó sin decir palabra, pero con los ojos húmedos. Las recibí con té caliente, pan recién hecho y un espacio limpio, digno, amoroso. Ninguna preguntó por mi historia. Pero sus miradas me decían que la intuían, que la compartían. Nos sentamos en círculo, hablamos poco, lloramos más. Una de ellas me dijo que nunca había vuelto a abrazar a su nieto desde que la nuera la corrió de su casa. Yo no supe qué decirle. Solo le tomé la mano. A veces eso basta. Pasaron semanas y la casa se convirtió en un punto de encuentro. Llegaban mujeres con regalos tejidos, niños con dibujos arrugados, historias atravesadas por silencios que solo otra abuela entiende. Me preguntaban si podían ayudar, si podían venir seguido, si podían traer más gente. Les decía que sí, que ese lugar era de todas, que aquí no había jerarquías, ni exigencias, ni etiquetas. Solo cuidado.
Solo ternura. Empezamos a llamarla, sin pensarlo demasiado, la casa de los abrazos perdidos. Y cada vez que alguien decía el nombre, algo se acomodaba dentro de mí. Como si, al nombrarla, nombraran también todo lo que yo había callado. Un día, un periodista local se enteró. Vino con su cámara, su libreta y su curiosidad. Me entrevistó en el porche. Le conté lo esencial, sin victimizarme. Solo hablé con honestidad. Dije que era una casa para quienes alguna vez fueron echados de una familia y necesitaban empezar a reconstruir desde otro lugar. Al día siguiente, su nota salió en el periódico regional, la abuela que fue expulsada y regresó como dueña. No lo niego. Me temblaron las manos al leerlo. No por el título, sino porque, por primera vez, alguien contaba mi historia desde otro ángulo. Uno donde no era la frágil. Era la que resistió. Ese día vinieron más personas. Mujeres que no se animaban a contar nada, pero que al ver el letrero en la entrada sentían que podían sentarse, tomar un té, respirar. Una señora me abrazó sin decir su nombre. Otra trajo un pastel de zanahoria. Una más me dejó una nota en la cocina. Gracias por recordarnos que aún somos necesarias. Guardé esa nota en mi cuaderno. Porque eso era todo lo que yo había necesitado oír durante años. No que me admiraran, ni que me devolvieran lo que me quitaron. Solo que alguien dijera, todavía importas. No sabía cuánto iba a durar ese espacio. Tal vez años. Tal vez semanas. Pero no me importaba. Porque cada día que abría esa puerta, cada vez que alguien cruzaba ese umbral con el corazón en pedazos, yo entendía que no se trataba de mí. Se trataba de todas. Las que fuimos calladas, malinterpretadas, relegadas. Las que dimos todo y aún así fuimos tratadas como si valiéramos menos. Esa casa no tenía lujos, ni adornos caros. Pero tenía lo que muchas mansiones jamás tendrán: sentido. Después de que la casa cambió de dueño, Patricia intentó sostener las apariencias como quien sostiene un florero roto con cinta adhesiva. Seguía vistiéndose con ropa de diseñador, aunque ya no podía pagarla. Empezó a publicar menos fotos, a salir menos de casa, a maquillarse como si aún tuviera un evento esa noche. Pero la mansión, aunque aún reluciente por fuera, había perdido el brillo por dentro. Ya no llegaban invitaciones. Los amigos se alejaban poco a poco. Lo único que quedaba intacto era el olor a perfume caro flotando entre los pasillos, como rastro de una elegancia que ya no les pertenecía. Álvaro intentó mantener la rutina, pero estaba ausente hasta de su propio reflejo. Buscó trabajo en una agencia de finanzas donde antes lo adulaban. Esta vez lo recibieron con cortesía distante y una oferta que ni siquiera cubría la mitad del estilo de vida que habían construido. Volvió a casa con una carpeta bajo el brazo y los hombros caídos. Patricia apenas lo miró. Tenía otras prioridades. Vendía discretamente bolsas de piel, relojes suyos y hasta un par de joyas que decía haber heredado. Decía que eran ajustes temporales. Pero Álvaro sabía que no había retorno. Ya no eran ese matrimonio de portada. Eran solo dos desconocidos compartiendo ruinas. Inés, silenciosa como siempre, notaba los cambios. Dejó de pedir cosas. Ya no hablaba de su fiesta de cumpleaños ni de sus clases de piano. Pasaba horas dibujando en su cuarto, y cuando bajaba, lo hacía descalza, con su muñeca abrazada contra el pecho. En una hoja dibujó una casa con flores y un letrero que decía la abuela. Patricia la vio, arrugó la hoja y la tiró sin decir nada. Álvaro la recogió después del bote de basura, la alisó como pudo y la guardó en el cajón de su escritorio. Algo en esa imagen lo sacudió. Era la primera vez que notaba cuánto espacio había dejado la ausencia de Catalina. Una noche, mientras cenaban en silencio, Álvaro se atrevió a pronunciar mi nombre. Patricia levantó la mirada como si hubiera oído una blasfemia. «No empieces», le dijo, seca. Él guardó silencio, pero por dentro algo ya había empezado. Esa misma madrugada, bajó a la sala y se sentó frente a la chimenea apagada. Escribió una carta. No era larga, tampoco poética. Solo palabras que le pesaban en la garganta desde hacía años. La dobló con cuidado y la metió en un sobre sin remitente. La dejó sobre la mesa y subió a su cuarto. Al día siguiente,
Llamó a mi abogado y le pidió que me la entregara. Cuando me contaron que había escrito algo para mí, no supe qué hacer. Guardé el sobre sin abrirlo en una caja de madera donde tenía mis libretas. No sentía rabia, pero tampoco urgencia. Era una carta que llegaba tarde. Demasiado tarde. Seguí con mis días como si no supiera de su existencia. No por orgullo, sino por respeto a mí misma. Porque entender lo que una vale también es decidir cuándo se lee algo y cuándo no. En el fondo, me preguntaba si lo había escrito por culpa o por amor. Pero ya no me aferraba a esas respuestas. A veces, lo que más sana es dejar que las palabras se queden encerradas. Las cosas siguieron desmoronándose en la vida de Patricia. La casa ya no era suya, pero seguía viviendo en ella como quien ocupa un sitio prestado. Una notificación de desalojo volvió a llegar, y esta vez, sin margen de negociación. Las maletas se apilaron en la entrada. Patricia gritaba al teléfono mientras Álvaro bajaba los cuadros de las paredes. Nadie fue a despedirse. Ni amigos ni familia. Solo Inés, abrazada a su muñeca, observaba todo sin entender por qué el mundo que conocía se empaquetaba en silencio. Patricia insistía en que todo era un error, que esa casa volvería a ser suya. Pero ya nadie le respondía con certeza. Yo lo supe antes de que me avisaran. Lo sentí, como si algo en el aire me dijera que ya no estaban. Esa misma tarde, volví a caminar por los pasillos de la casa, ahora vacíos, ahora míos. No había ruido. No había perfume. Solo restos de un esplendor que nunca me incluyó. Me senté en una de las sillas del comedor, toqué la superficie pulida de la mesa larga y cerré los ojos. No sentí alegría. Sentí justicia. Porque hay momentos en los que no se trata de ganar, sino de recuperar el espacio del que una fue borrada. Sin gritar. Sin golpear puertas. Solo con dignidad. Esa noche abrí el sobre. La carta de Álvaro llevaba semanas guardada, pero hasta ese día me sentí en paz para leerla. La desenvolví con cuidado, como si entre esas hojas no solo hubiera tinta, sino restos de lo que alguna vez fuimos. Empezaba con mi nombre completo. Catalina Muñoz. No decía mamá. Eso ya marcaba distancia. Las primeras líneas eran torpes, casi frías. Luego empezaban las justificaciones. El trabajo, el estrés, la presión social. Decía que nunca supo cómo equilibrar su vida sin sentirse inferior a lo que Patricia exigía. Que pensaba que alejarme era una forma de protegerme. Cerré los ojos. No necesitaba protección. Necesitaba respeto. Me dolió más lo que no escribió. No mencionó a Inés. No habló de las veces que me dejó esperando en la puerta. No recordó ni una sola tarde en que le limpié las rodillas con agua oxigenada o lo cargué dormido del sillón a su cama. Cuando terminé de leer, doblé la hoja y la dejé sobre la mesa. No rompí nada. No lloré. Solo me quedé sentada con las manos vacías. A veces, lo más fuerte no es el grito, sino ese silencio espeso que queda cuando por fin entiendes que alguien ya no te alcanza. Esa carta no traía alivio. Traía cierre. Y eso, en el fondo, también es un regalo. A la mañana siguiente preparé café para dos, aunque seguía sola. Puse la taza extra frente a mí y la dejé ahí, intacta. Era una especie de ritual. Un símbolo. Como si al servirle pudiera soltar lo que quedaba. Me senté en el jardín. El cielo estaba nublado y el viento movía las ramas de los árboles como si susurraran algo que no alcanzaba a entender. Pensé en enviársela de vuelta. Pensé en escribir una respuesta. Pero no lo hice. A veces, la mejor forma de hablar es no responder. El silencio también tiene peso. Y cuando viene desde el amor propio, pesa más que 1000 palabras. Guardé la carta en un sobre nuevo y la etiqueté, para leer cuando ya no duela. No sabía si algún día volvería a abrirla. Tal vez sí, tal vez no. Pero al menos, ya no era una herida. Era parte de la historia. Como una cicatriz que ya no arde, pero tampoco olvidas. Regresé al cuarto de visitas y acomodé los cojines que se habían movido. Encendí una vela de vainilla. Me senté en la silla y volví a escribir en mi cuaderno. Hay cartas que se envían.
y hay otras que se entierran dentro, para que florezcan después. Cerré el cuaderno y me permití no hacer nada por un buen rato. Esa misma semana, vino una señora nueva a la casa. Tenía las manos ásperas, el cabello recogido y los ojos llenos de historias. Me dijo que su hija le prohibía ver a sus nietos, que la trataba como si estorbara. Le serví té de canela y pan con mantequilla. Hablamos poco. No era necesario hablar tanto. Solo me miró y me dijo: «Yo también tengo una carta guardada, pero no sé si algún día me va a perdonar». Le respondí sin pensarlo: «Tal vez no. Pero tú ya te perdonaste, ¿verdad?». Se quedó callada, y luego soltó un suspiro que parecía de años. A veces el consuelo es solo eso, alguien que escuche sin intentar corregirte. Poco después, me senté a revisar los estados de cuenta del banco. No por obsesión, sino por costumbre. Ahora que ya no había urgencia, revisar mis números me daba claridad, no ansiedad. Vi que las transferencias del viñedo seguían generando rendimientos. También el departamento en Madrid que nunca usé. Pensé en venderlo. No por necesidad, sino porque ya no quería conservar lugares donde solo fui invisible. Abrí una carpeta nueva y titulé: «Decisiones que me pertenecen». No quería que nadie más volviera a mover mi vida como si fuera una ficha secundaria. Yo ya era jugadora, no espectadora. Esa noche dormí tranquila. Sin sobresaltos, sin sobrés, sin esperas. La carta estaba en su caja. Yo en mi cama. Y el mundo en su sitio. No sabía si Álvaro iba a volver a buscarme. No sabía si Inés me iba a volver a dibujar en una hoja. Pero lo que sí sabía era que ya no necesitaba respuestas para vivir en paz. Cerré los ojos sabiendo que esta vez, el descanso sí era mío. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que sanar sola una herida que te causó tu propia familia? Llovía esa tarde. Era una lluvia delgada, casi como una caricia. Yo estaba sentada en la sala, hilvanando retazos de tela para unos cojines nuevos, cuando escuché golpecitos suaves en la puerta. No esperaba a nadie. Me limpié las manos con el delantal y me acerqué. Al abrir, lo primero que vi fueron unos zapatos escolares mojados, unas calcetas grises y una mochila con dibujos de flores. Luego la vi a ella. Inés. Parada frente a mí con el cabello pegado a la frente y los ojos grandes, abiertos como si le costara creer que me tenía tan cerca. No dijo hola. No me abrazó. Solo me miró. Y yo hice lo mismo. Detrás de ella estaba Álvaro. Empapado, sin paraguas, con el rostro tenso. Sostenía en la mano un suéter rosa que debía haberle puesto deprisa. No me habló. Solo asintió levemente, como si me pidiera permiso sin palabras. Me hice a un lado. Inés entró. Él se quedó fuera. Cerré la puerta con lentitud, no por rencor, sino por respeto. Ella dejó su mochila junto a la entrada, se quitó los zapatos sin que yo se lo pidiera y caminó hacia la sala como si reconociera cada rincón. Yo tenía preparado pan con mantequilla y un poco de chocolate caliente. No por ella. Lo hago todos los días a la misma hora. Pero ese día, era para ella. Se sentó en el tapete y empezó a hablar. Primero bajito, luego con más confianza. Me contó de su escuela, de una maestra nueva que le caía bien, de un niño que siempre le prestaba sus colores. Yo la escuché sin interrumpir, sin hacer preguntas incómodas. Solo asentía y la miraba. Ella necesitaba espacio para decir, para recordar, para volver sin miedo. Cuando se cansó de hablar, me pidió lápices de colores. Le di una caja con tonos que yo misma había comprado sin saber si los usaría. Dibujó en silencio por un rato, y luego me mostró el papel. Era un jardín, con una casa al fondo, y dos figuras en el centro. Una era ella, la otra, yo. Me contuve. No lloré. Solo le acaricié el cabello. Me preguntó si podía venir todos los domingos. Le respondí que esa siempre fue su casa, que no tenía que pedir permiso. Le conté de la casa de los abrazos perdidos, de las otras abuelas, de los niños que a veces venían a pintar. Me preguntó si podía ayudar. Le dije que sí, que podía ser nuestra pequeña guía. Se emocionó.
Me pidió una libreta para anotar los nombres de quienes llegaran. Como si de pronto entendiera que también podía cuidar. Que también podía recibir. Antes de irse, se puso los zapatos mojados y la mochila. Le di un paraguas. Me abrazó fuerte, con los brazos delgados rodeándome la cintura. Me dijo abuela con una voz clara, sin dudar. Cuando abrí la puerta, Álvaro seguía ahí. Bajo la lluvia. No había avanzado ni un paso. Nuestros ojos se cruzaron. No hablé. No era el momento. Inés salió corriendo hacia él, y él la abrazó con torpeza. Antes de irse, ella se volteó y me dijo, «Te quiero». Cerré la puerta muy despacio. Sentí que algo dentro de mí, que llevaba años quebrado, empezaba a repararse. Esa noche no prendí la televisión ni la radio. Solo dejé que el sonido de la lluvia llenara la casa. Caminé hasta la habitación de visitas y encendí la lámpara de noche. Sobre la cama dejé la libreta que usaría Inés. También unos lápices y un peluche que había guardado de sus primeros años. Me senté en el borde de la cama y cerré los ojos. No había victoria. No había revancha. Solo un corazón que, poco a poco, volvía a latir en compañía. Había espacio para ella. Siempre lo hubo. Pero ahora, por fin, ella lo estaba habitando. Dormí con la sensación de que algo pequeño, pero vital, había vuelto a su sitio. No todo se arregla con palabras ni con papeles. A veces basta una presencia, una mirada, un dibujo. El jardín tenía flores nuevas y la cocina olía a pan recién hecho. Mi casa no era más grande, ni más rica, ni más lujosa. Pero era mía. Y ahora, también era de ella. Era domingo por la mañana y el sol entraba por las ventanas como si supiera que ese día traía algo especial. Inés llegó puntual, con una trenza suelta y una bolsa de tela colgando del hombro. Traía dentro un libro, unos dibujos y una cajita de galletas que había preparado con su papá. Me abrazó al llegar y, sin decir mucho, fue directo a la cocina. Puso la mesa como si ya fuera parte de su rutina, 2 tazas de cerámica, un platito para las galletas y un florero pequeño con un jazmín que cortó del jardín. Yo hervía el agua mientras ella tarareaba una canción que no reconocí, pero me hizo sonreír. Nos sentamos frente a frente. La taza humeante entre las manos, el silencio cómodo flotando entre nosotras. Entonces me preguntó, ¿cómo era mi papá cuando era niño? Se me encogió el pecho. No por dolor, sino por ternura. Le conté que tenía una risa contagiosa, que dormía con un osito de peluche hasta los 10 años y que una vez lloró porque rompió una maceta que él mismo había pintado para el Día de las Madres. Inés abrió los ojos, sorprendida. ¿Mi papá lloraba? Claro que sí, le dije. Todos los niños lloran. Lo importante es que también sepan pedir perdón y abrazar sin miedo. Ella se quedó callada un momento, como procesando esa idea. Luego me contó que a veces su papá se quedaba mirándola en silencio, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Yo no respondí. No era momento de explicarle las heridas que los adultos cargamos cuando no sabemos cómo remendar lo que rompimos. En lugar de eso, le ofrecí otra galleta. Me mostró uno de sus dibujos. Éramos ella y yo sentadas en la banca del jardín, con muchas flores alrededor. En la esquina había un sol que sonreía. Le dije que lo enmarcaríamos y lo colgaríamos en el pasillo. Sonrió con orgullo. Me pidió que escribiera nuestros nombres abajo. Terminamos el desayuno y salimos al patio. Las rosas que habíamos plantado empezaban a abrirse. Inés quiso regarlas con la regadera azul que tanto le gustaba. Mientras lo hacía, me preguntó si cuando yo era niña tenía jardín. Le conté que no. Que crecí en un departamento con ventanas pequeñas y que lo más parecido a un jardín que tuvimos fue una hilera de macetas colgadas en la barandilla del balcón. Pero esas flores, le dije, las cuidaba como si fueran joyas. No por lo que valían, sino por lo que me hacían sentir. Ella asintió. Yo quiero que este jardín nunca se muera, abuela. Y yo también. Después se sentó a escribir en su libreta nueva. Me dijo que estaba anotando los nombres de las personas que venían a la casa, como habíamos acordado. Hacía dibujitos junto a los nombres, una taza, una flor, un corazón. Cuando terminó,
Me pidió que escribiera algo yo también. Me puse nerviosa. Nunca me habían pedido algo así. Tomé el lápiz y escribí despacito: esta casa me salvó. Y tú, Inés, me devolviste el alma. Ella lo leyó en voz alta y me abrazó sin decir nada. Ese fue nuestro pacto. Una frase sencilla, pero cargada de todo lo que no se dice en voz alta. Al caer la tarde, le preparé una mochila pequeña con pan, un tarrito de miel y unos dibujos impresos para que pintara en casa. Le di también un frasco con tierra del jardín y una semilla. Le dije que la plantara donde quisiera. Es un pedacito de aquí, para que te acompañe, le expliqué. Me prometió que la cuidaría como a mí. Salió por la puerta con paso tranquilo, como si supiera que siempre podía volver. Me quedé un rato ahí, en el marco, viendo cómo se alejaba. Cuando cerré la puerta, no sentí tristeza. Sentí continuidad. Como si el amor, cuando es real, supiera ir y venir sin perder fuerza. Volví al patio, recogí las tazas y las lavé despacio. Cada gesto tenía un sabor distinto ahora. Más pleno. Más ligero. Me senté en la sala con la libreta de Inés entre las manos, viendo su caligrafía torcida y sus dibujos imperfectos. No eran solo líneas. Eran raíces. Y en esta casa, finalmente, estábamos volviendo a florecer. Esa mañana no tenía intención de abrir la puerta a nadie. El cielo estaba encapotado y yo estaba revisando un libro viejo que encontré en la bodega, cuando escuché los 3 golpecitos secos que tantas veces había ignorado en otras vidas. Me acerqué con cautela, sin apurarme. Desde la ventana lo vi. Parado junto a la verja de madera, sin moverse, sin tocar de nuevo. Era Álvaro. No como el ejecutivo que alguna vez fue. No llevaba reloj, ni camisa de marca, ni ese aire de superioridad que alguna vez se le pegó como perfume costoso. Solo un suéter arrugado, unos jeans desteñidos y la cara vacía. No abrí enseguida. Me quedé observándolo desde adentro. Quería saber si él venía a tocar o a romper. Pero no hizo nada. Solo esperó. Cuando por fin empujé la puerta, lo vi de cerca. Había perdido peso. Tenía los ojos rojos, pero no parecía haber llorado. Más bien, parecía exhausto. De vivir. De fingir. De buscar afuera lo que había desperdiciado dentro. No me dijo mamá. No dijo nada. Solo sostuvo en la mano una bolsa pequeña con una libreta de espiral rota y un pañuelo que yo le había bordado cuando era niño. Vengo solo, dijo, bajando la mirada. Le pedí que pasara, pero no entró. Se quedó junto a la reja, como si cruzar el umbral fuera demasiado. Me dijo que Patricia se había ido, que no sabía a dónde, que se llevó sus cosas, su orgullo y su silencio. Me habló de noches en vela, de cuentas bloqueadas, de amistades que desaparecieron como si nunca hubieran existido. Me dijo que buscó ayuda, pero nadie quiso tenderle la mano. Y que cuando se quedó sin nada, solo pensó en una persona, yo. Me quedé en silencio. No por frialdad, sino porque no hay discurso que cure lo que uno mismo dejó sangrar tanto tiempo. He perdido todo, me dijo. Y esa frase me rompió, pero no como antes. Porque ya no venía de un hijo que rechazaba, sino de un hombre que despertaba. Lo miré a los ojos. No con rabia, con memoria. Y le respondí con voz serena: no lo perdiste todo, hijo. Perdiste a quien nunca debiste despreciar. Me tembló un poco la voz al decirlo, pero no me arrepentí. Era la verdad. Y la verdad no siempre consuela. A veces confronta. Álvaro apretó los labios, como si tragara una espina. Aún así, no se fue. Dejó la bolsa en el piso y dio un paso atrás. No vine a pedir nada, dijo. Solo quería que supieras que, lo entiendo. No esperaba un abrazo. No esperaba ternura. Esperaba que al menos yo escuchara. Y yo lo hice. Porque a veces lo más humano es escuchar incluso cuando no se tiene intención de perdonar del todo. Le dije que podía venir a ver a Inés si ella quería. Que lo demás ya no era asunto mío. Él asintió con los ojos húmedos y bajó la cabeza. No pidió volver. Y esa fue su mayor muestra de respeto. Cerré la puerta cuando se fue. No con rabia,
sino con la firmeza de quien aprendió a proteger su paz. Caminé hasta la cocina, puse agua a hervir y saqué 2 tazas. Una para mí. La otra, la dejé en el estante. No todas las heridas se cierran en una sola visita. No todos los regresos traen consigo redención inmediata. Pero ese encuentro fue suficiente para recordarme quién soy. Y todo lo que logré, sola. Sin aplausos. Sin apoyo. Solo con fe. Esa noche escribí una sola línea en mi cuaderno. El que no valora a quien lo espera, termina esperando a quien ya no está. Y dormí en paz. No por él. Por mí. Porque al fin había cerrado un círculo que me dolió toda la vida, pero que ya no tenía poder sobre mí. Esa madrugada desperté antes del amanecer. No había pesadillas ni ruidos extraños. Solo una sensación dentro del pecho. Como si algo me llamara en voz baja, desde hace años, y por fin yo estuviera lista para escucharlo. Me levanté sin prender luces, caminé por la casa con los pies descalzos y sentí el frío del piso de madera bajo mis pasos. La cocina olía a lavanda y a recuerdos. Me preparé un café, no por costumbre, sino porque necesitaba ese ritual para pensar. Me senté en la mesa de siempre, frente a la ventana, viendo cómo el cielo pasaba de gris oscuro a un azul pálido, casi tímido. Tomé mi cuaderno de tapas duras. El que me había acompañado desde que llegué a esa casa. Empecé a leer lo que había escrito en los últimos meses. Frases sueltas, confesiones silenciosas, momentos de ira, de calma, de claridad. Cada palabra era una parte de mí que había necesitado salir para dejar espacio a lo nuevo. En la última página escribí despacio, como quien riega una planta delicada. El silencio me sanó. La dignidad me devolvió la voz. Cerré el cuaderno, lo envolví en un pañuelo de lino y lo guardé en el cajón donde antes solía esconder cartas tristes. Ahora solo quería guardar cosas que hablaran de mí. En paz. Pasé la mañana limpiando. No por obligación, sino porque cada rincón de esa casa era parte de un nuevo orden interno. Abrí los armarios, saqué cajas viejas, regalé ropa que ya no usaba, doné libros que ya no necesitaba volver a leer. En el fondo de un cajón encontré una llave vieja. Era del apartamento donde viví por tantos años antes de llegar a esta casa. Ese lugar había sido mi cueva, y mi testigo. Recordé las noches largas, los silencios pesados, los recuerdos que se repetían como relojes rotos. Pero ya no era mi refugio. Solo era un lugar que me sostuvo mientras aprendía a sostenerme sola. Tomé la llave, la puse en un sobre blanco y escribí encima con letra firme, para comenzar de nuevo. Esa tarde salí caminando hasta la oficina de correos del pueblo. El viento me enredaba el cabello y los árboles se movían como si quisieran decirme que iba por buen camino. Envié el sobre al nombre de Álvaro, sin notas, sin condiciones. No quería una respuesta. Solo quería devolverle lo que le correspondía, una oportunidad. No sabía si iba a saber qué hacer con ella. Pero yo sí sabía lo que estaba haciendo. Cerrando el último ciclo que aún me ataba a una historia vieja. Al volver a casa, me quité los zapatos y volví al jardín. Inés había plantado nuevas semillas el domingo anterior. Me agaché a verlas. Aún no brotaban, pero ya estaban ahí. Enterradas, vivas, creciendo sin que nadie las viera. Como tantas cosas que crecen dentro de uno cuando deja de esperar aplausos y empieza a vivir en su propia verdad. Me senté en la banca de piedra y respiré hondo. Por primera vez, sin peso en los hombros. No tenía nada pendiente. No debía nada. Nadie me debía nada. Esa sensación era tan nueva que me costaba creer que era mía. Por la noche, prendí una vela blanca. No para rezar. Solo para marcar el momento. Encendí también la lámpara del pasillo y puse música suave. La casa olía a canela y a madera húmeda. Caminé por los cuartos sin prisa, tocando las paredes, acariciando los muebles como quien agradece. No por lo material, sino por lo que representan, un espacio elegido, construido, amado por mí. Me miré en el espejo del recibidor y me reconocí. No la madre dolida. No la mujer abandonada. No la abuela invisible. Era yo. Catalina Muñoz. Entera. Dormí con la ventana entreabierta, dejando que el viento entrara y se llevara lo que ya no necesitaba guardar.
Soñé con un campo lleno de flores. No reconocía el lugar, pero me sentía en casa. Cuando desperté, el cielo era limpio, el aire fresco. Me sentí nueva. No más joven. No más fuerte. Solo más yo. El jardín amaneció con un aroma distinto. A tierra mojada, a pétalos recién abiertos, a renacimiento. Caminé descalza hasta la fuente del patio y vi cómo las rosas se inclinaban suavemente con la brisa. Había algo en esa escena que no podía explicar con palabras. Era como si el mundo me estuviera diciendo que ya estaba bien, que el invierno por fin había pasado. Me senté en la banca de piedra, con mi bata de algodón y una taza de té entre las manos. Inés jugaba al fondo, recogiendo flores caídas y acomodándolas en frascos de vidrio que habíamos reciclado juntas. Ese día decidí no revisar el celular, ni abrir el correo, ni pensar en el pasado. No por huir de él, sino porque ya no me dolía. Álvaro no había vuelto a aparecer, pero yo sabía que andaba vivo. Lo supe por los ojos de Inés, que ya no se veían tristes. A veces, el perdón no llega con palabras, sino con cambios sutiles que uno aprende a leer con el alma. Ella ya no preguntaba si podía quedarse. Ya sabía que esta era su casa. Tenía su taza, su manta, su lugar favorito junto al ventanal. Y en cada rincón dejaba rastros de risa, de color, de amor que no exige. En el comedor, una de las señoras del centro social bordaba servilletas con hilos dorados. Otra preparaba té de hierbas, mientras dos niños hacían dibujos en una mesa baja. La casa de los abrazos perdidos ya no era solo un refugio, se había vuelto hogar. Un lugar donde los silencios no eran castigos, sino pausas para respirar. Donde nadie tenía que explicar por qué lloraba, ni esconder su tristeza. Habíamos creado un espacio sin juicios, sin etiquetas, sin el peso de aparentar. Solo vínculos sinceros, desde el dolor, desde la ternura, desde el deseo de sanar. Al final de la tarde, Inés trajo un cartel que había hecho con cartulina y plumones. ¿Puedo ponerlo en la entrada, abuela?, preguntó. Le dije que sí, sin siquiera leerlo. La vi correr hasta la verja, subirse a una silla pequeña y pegarlo con cinta. Cuando me acerqué, leí en letras grandes: aquí vive Catalina Muñoz. Mujer, madre y raíz que nunca se quebró. Me quedé helada. No por tristeza, sino por emoción. Me agaché, la abracé y le susurré al oído: gracias por recordarme quién soy. Más tarde, cuando todos se fueron a sus casas, me quedé sola con la luz cálida de las lámparas encendidas. Caminé hasta el vestíbulo, encendí una vela y puse música instrumental suave. La casa olía a flores secas y a pan horneado. Me senté frente al espejo del pasillo, el mismo que usaba cada mañana, y me miré. No buscaba defectos ni marcas del tiempo. Solo quería reconocerme, y lo hice. Vi a una mujer que lo perdió todo sin hacer escándalo. Que fue rechazada en público y se reconstruyó en silencio. Que no necesitó venganza para tener justicia. Recordé aquella tarde frente a la verja dorada, cuando me dejaron afuera de una fiesta vestida de dolor. Recordé la muñeca de trapo en mis manos y el suelo frío donde la dejé. Hoy, esa muñeca está en el cuarto de Inés. Y el frío se fue. Porque esta casa tiene calefacción emocional, el calor de los abrazos que se dan sin condiciones. Las flores que crecen sin permiso. Las puertas que ahora siempre están abiertas para quien venga con el corazón en paz. Esa noche, antes de dormir, colgué en la entrada una nueva placa. No de lujo, ni de oro, ni de mármol. Una madera simple, con letras grabadas a mano. Decía: aquí se reescribió una historia. Con dignidad, con amor y sin pedir permiso. Apagué las luces, subí las escaleras y me acosté con la ventana abierta. Afuera, las rosas seguían floreciendo. Y yo, también. ¿Alguna vez te echaron de un lugar donde tú sembraste amor? ¿Alguna vez sentiste que te borraron de la historia, que tú misma ayudaste a escribir? Si hoy te duele el rechazo, si callaste tu tristeza por años para no molestar, si diste tu vida por una familia que un día te trató como si no valieras, por favor, escúchame. Tú no eres olvido. Tú eres cimiento. Eres el primer ladrillo de un hogar que tal vez otros decoraron con lujos, pero que tú levantaste con las manos desnudas.
Tú eres la que cuidó cuando nadie miraba, la que hizo milagros con poco, la que lloró bajito para no preocupar a nadie. Y aunque algunos hayan cambiado su piel por apariencias y su corazón por orgullo, todavía hay algo que nunca podrán quitarte. Tu historia. Tu dignidad. Tu verdad. Aquí, te vemos. Aquí, honramos lo que hiciste. Aquí, no necesitas adornos para brillar. Porque tú ya eres el lujo más grande de todos, el amor incondicional. Y cuando aprendes a habitar tu silencio con orgullo, el mundo vuelve a escucharte. Cuando te sientas a tu propia mesa con la frente en alto, hasta quienes te ignoraron regresan. Y entonces, mi querida, tú decides si hay lugar para ellos. Nunca es tarde para florecer. Nunca es tarde para volver a ti. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo historias como esta, y nunca olvides, aún hay belleza esperando en tu camino. Y dime en los comentarios, ¿cuál es tu raíz más fuerte? Esa que nadie logró romper. ¿Te impactó esta historia? Entonces no puedes perderte lo que pasó cuando una madre decidió guardar silencio, justo después de que su propio hijo la humilló gritando que su papá mandaba en la casa. No discutió. No suplicó. Solo fue al banco, retiró fondos, y le canceló al instante una tarjeta de $15,000. Te dejo ese vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic ahora y descubre el giro inesperado que dejó a toda su familia, sin palabras. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.